A lo largo de los siglos, una pregunta ha resonado en los desiertos de Oriente Próximo y en las bibliotecas de todo el mundo. ¿Es el Dios de los judíos el mismo que el de los musulmanes? Para muchos, la respuesta es un sí rotundo basado en la geografía y la historia. Para otros, las diferencias en la personalidad y las leyes de estas deidades sugieren que han evolucionado hacia figuras distintas. Para entender este misterio, debemos viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que existieran las catedrales o las mezquitas, hasta el momento en que un hombre decidió abandonar su hogar siguiendo una voz en su interior. Todo comienza en las tierras áridas de Mesopotamia. Allí, un hombre llamado Abraham, o Ibrahim para los árabes, tomó una decisión que cambiaría el destino de la humanidad. En un mundo lleno de ídolos de piedra y madera, donde cada ciudad adoraba a un dios diferente para la lluvia, la guerra o la cosecha, Abraham proclamó que solo existía una entidad suprema. Esta idea era revolucionaria y peligrosa. Abraham no solo cambió su forma de creer, sino que inició un linaje. Según las antiguas crónicas, tuvo 2 hijos que marcarían la división de 2 mundos. Isaac, el hijo de su esposa Sara, se convertiría en el antepasado de los hebreos. Ismael, el hijo de Agar, sería el ancestro de las tribus árabes. Desde este punto de partida, la semilla de la divinidad única se plantó en 2 tierras diferentes, creciendo bajo climas y culturas distintas. En el caso de los hebreos, esa divinidad se dio a conocer con un nombre que hoy todavía genera un profundo respeto y cierto temor: Yahvé. Este nombre aparece en las inscripciones de piedra y en los rollos de cuero más antiguos. Lo curioso es que, en la tradición judía, el nombre original compuesto por 4 letras hebreas no debe pronunciarse. Los antiguos escribas lo anotaban en sus pergaminos. Pero al leerlo en voz alta, utilizaban términos como el Señor. Yahvé no era un dios distante que se limitaba a observar desde las nubes. Era una figura que intervenía directamente en la historia. Se presentaba como una columna de fuego en el desierto, o como una voz que emanaba de una zarza ardiente en lo alto de una montaña solitaria. El carácter de Yahvé en los textos más antiguos es complejo. Es un Dios que establece un pacto de sangre con su pueblo. Él les ofrece protección y una tierra llena de olivos y manantiales, pero a cambio exige una lealtad absoluta y el cumplimiento de leyes estrictas. En los muros del templo de Jerusalén, los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales y quemaban incienso para honrar a esta presencia. Yahvé se definía por su justicia, pero también por su celo. No toleraba que su pueblo mirara hacia otros dioses de las naciones vecinas. Esta relación era casi como un matrimonio, con momentos de gran amor y momentos de castigos severos cuando el pueblo rompía las reglas grabadas en las tablas de piedra. Mientras tanto, en la península arábiga, el concepto de Dios tomó un camino diferente pero paralelo. Antes de la llegada del Islam, los árabes vivían en una sociedad tribal. En la ciudad de la Meca, existía un santuario con forma de cubo llamado la Kaaba. En aquel entonces, ese lugar estaba lleno de cientos de figuras y estatuas que representaban a distintos espíritus y dioses menores. Sin embargo, entre todas esas figuras ya existía la noción de una deidad superior llamada Alá. La palabra Alá no es un nombre propio en el sentido estricto, sino una contracción árabe que significa, literalmente, el Dios. Los árabes de la época creían que Alá era el creador del mundo, pero lo sentían tan lejano que preferían rezar a los ídolos más pequeños para que actuaran como intermediarios. Todo cambió en el siglo VII, cuando un comerciante llamado Mahoma se retiró a una cueva en las montañas cercanas a la Meca para meditar. Allí, según el relato islámico, recibió la visita de un mensajero celestial que le ordenó leer y proclamar la unidad absoluta de Dios. El mensaje era claro: no hay más Dios que Alá. Esta fue la restauración de la fe de Abraham. Mahoma no pretendía presentar a un Dios nuevo, sino limpiar la religión de los ídolos que habían contaminado la Kaaba. Para los musulmanes, Alá es el mismo Dios que habló a los profetas hebreos, desde Noé hasta Moisés, pero cuya palabra había sido distorsionada por el paso del tiempo. Si analizamos el lenguaje, encontramos una conexión fascinante. Las lenguas hebrea y árabe son primas hermanas. En hebreo, una de las formas de llamar a Dios es Elohim. En arameo, el idioma que hablaba Jesús, la palabra era Alá. En árabe, es Alá. Si escuchamos a un cristiano en Siria, o a un judío en una comunidad antigua del Yemen, las palabras que usan para referirse a la divinidad suenan casi idénticas. Lingüísticamente están hablando de la misma raíz semítica que designa lo sagrado y lo supremo. Es como si diferentes ramas de un mismo árbol intentaran nombrar al mismo sol que las ilumina. Sin embargo, cuando pasamos de los nombres a las personalidades, las cosas se vuelven más detalladas. El Yahvé del Antiguo Testamento se presenta a menudo a través de un lenguaje muy humano. Se dice que se arrepiente, que siente ira,
que camina por un jardín al atardecer o que lucha físicamente con un hombre al borde de un río. Es una divinidad que busca una relación cercana, casi física, con un grupo específico de personas. En cambio, el Alá del Corán es presentado con un énfasis masivo en su trascendencia. Alá no tiene hijos, ni padres, ni compañeros. No hay nada que se le compare. Es el primer y el último, el que todo lo sabe. Aunque se describe como el más misericordioso y el más compasivo, siempre se mantiene una distancia de respeto infinito. En el Islam, la idea de que Dios pueda tener rasgos humanos o debilidades se considera una falta de respeto a su grandeza. Otro punto de encuentro y desencuentro es la ley. Yahvé entregó a Moisés una serie de mandatos que regulaban cada aspecto de la vida: lo que se podía comer, cómo debían vestirse y cómo debían tratar a los extranjeros. Estas leyes formaban la identidad de un pueblo que se sentía elegido y separado del resto del mundo. Por su parte, Alá, a través del Corán, también estableció un código de conducta, la Sharía, que guía la vida del creyente desde el nacimiento hasta la muerte. Ambas religiones comparten una estructura legalista. Ambas dan una importancia enorme a la justicia social, al cuidado de los huérfanos y a la honestidad en el comercio. En este sentido, el comportamiento que Yahvé exige a un judío y el que Alá exige a un musulmán en términos morales es sorprendentemente similar. La diferencia más marcada, y donde el debate se vuelve más intenso, surge cuando introducimos la figura de los profetas posteriores. Para el Islam, Jesús es un profeta fundamental, nacido de una virgen y portador de un mensaje divino, pero no es Dios. Para el judaísmo, Jesús no encaja en las profecías del Mesías y no altera la naturaleza de Yahvé. Los musulmanes ven en el Corán la culminación final de la revelación de Dios, mientras que los judíos consideran que su pacto con Yahvé es eterno y no necesita de actualizaciones posteriores. Estas visiones del mundo hacen que, aunque el origen sea el mismo, el destino y la forma de caminar hacia él sean distintos. Si observamos las prácticas diarias, las similitudes son llamativas. Un judío devoto se cubre la cabeza y se balancea mientras recita sus oraciones frente a un muro de piedras antiguas, recordando la gloria de un templo que ya no está. Un musulmán se postra en una alfombra, tocando el suelo con la frente en dirección a una piedra negra en el desierto, reconociendo su humildad ante el Creador. Ambos evitan comer carne de cerdo, basándose en prohibiciones que datan de milenios. Ambos practican la circuncisión como una marca física de su pertenencia a un pacto antiguo. Son gestos que nacieron en la misma tierra, bajo el mismo sol, y que apuntan hacia una misma fuente de autoridad. A pesar de estas conexiones, a lo largo de la historia, las tensiones políticas y territoriales han oscurecido la base teológica común. Durante la Edad Media, en lugares como la España musulmana, filósofos judíos y musulmanes trabajaban juntos. Estudiaban los mismos textos griegos y debatían sobre la naturaleza de Dios con un respeto mutuo. Para ellos, era evidente que estaban buscando la misma verdad. El gran pensador judío Maimónides escribió que el Islam era una forma de monoteísmo puro y que los musulmanes no eran idólatras. Del mismo modo, en muchos califatos, los judíos eran considerados la gente del libro, una categoría especial que les permitía practicar su fe bajo protección estatal, reconociendo que su Dios era el mismo. Entonces, ¿son el mismo Dios? La respuesta depende de a quién le preguntes. Desde una perspectiva histórica y lingüística, Yahvé y Alá son dos nombres para la misma fuerza que Abraham comenzó a adorar en el desierto. Son interpretaciones de una misma experiencia mística que ocurrió en el antiguo Oriente Próximo. Sin embargo, desde una perspectiva teológica y dogmática, las diferencias en sus leyes, sus revelaciones finales y la forma en que se relacionan con sus seguidores son lo suficientemente grandes como para que muchos creyentes los vean como entidades distintas. Hoy en día, las ciudades modernas de acero y cristal conviven con estos conceptos milenarios. En los mercados de Jerusalén o en las calles de El Cairo, el eco de estos nombres sigue moldeando la vida de millones de personas. El debate sobre si Yahvé y Alá son el mismo no es solo una cuestión de palabras en libros viejos, es una discusión sobre la identidad, sobre quiénes somos y de dónde venimos. Es el reflejo de cómo una idea nacida entre pastores de ovejas y caravanas de camellos logró conquistar el mundo y persistir a través de los milenios. Al final de este recorrido, lo que queda claro es que ambos conceptos nacieron de una misma necesidad humana, la de encontrar un orden en el caos y un propósito en la existencia, ya sea bajo el nombre de Yahvé, envuelto en el misterio del tabernáculo, o bajo el nombre de Alá, proclamado desde lo alto de un minarete. La búsqueda de lo divino sigue siendo uno de los motores más potentes de nuestra historia. Quizás la verdadera respuesta no se encuentre en las definiciones de los diccionarios, sino en el hecho de que, durante miles de años, dos pueblos han mirado hacia el mismo cielo buscando respuestas al mismo gran misterio de la vida. Para profundizar en esta conexión debemos mirar los relatos que ambos comparten. Historias de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas imposibles.
La historia de Noé y el gran diluvio que cubrió las montañas. La historia de José y sus hermanos en las tierras de Egipto. La historia de Moisés desafiando a un imperio para liberar a los esclavos. Estas narrativas no son solo cuentos, son la base de un sistema de valores que prioriza la obediencia a una voluntad superior. En el Corán, estas historias se cuentan con un tono de recordatorio, como si el lector ya las conociera pero necesitara verlas desde una nueva luz. En la Torá, estas historias son la fundación de la nación de Israel. Aunque el enfoque varía, los protagonistas y las lecciones morales son casi idénticos. Es curioso notar cómo el entorno físico influyó en la percepción de estos nombres. El desierto es un lugar de extremos. Hace un calor sofocante de día y un frío cortante de noche. Es un lugar donde la vida depende de encontrar un pozo de agua o de la sombra de una roca. En ese entorno, Dios no puede ser una figura suave o ambigua. Tiene que ser una fuerza poderosa, capaz de proteger o de destruir. Esa dureza del paisaje se filtró en la concepción de Yahweh y de Alá. Ambos son descritos con metáforas de refugio, de roca firme y de agua que da vida. Son dioses del desierto, directos, honestos y exigentes. La transición de la polidolatría al monoteísmo fue un proceso lento y a menudo violento. Los profetas de Yahvé tuvieron que luchar contra los cultos a Baal y Astarte, que prometían fertilidad y placeres inmediatos. Del mismo modo, Mahoma tuvo que enfrentarse a su propia tribu, los Quraysh, que se beneficiaban del comercio generado por los ídolos de la Kaaba. En ambos casos, la defensa de un solo Dios no fue solo una elección espiritual, sino un acto de rebelión social. Significaba que ningún hombre podía estar por encima de otro, porque todos eran iguales ante el único soberano del universo. Este mensaje de igualdad fue lo que permitió que estas religiones se extendieran tan rápidamente, rompiendo estructuras de castas y privilegios antiguos. A menudo se dice que el Dios del Antiguo Testamento es solo de venganza, y el del Islam es solo de sumisión. Pero esto es una simplificación injusta. Si leemos con atención, encontramos en Yahvé una ternura profunda, un Dios que consuela a los profetas cuando están deprimidos y que promete restaurar la alegría de los que sufren. De la misma manera, en el Islam, cada capítulo del Corán comienza recordando que Alá es el clemente y el misericordioso. La idea de un Dios castigador es solo una cara de la moneda. La otra es la de un padre o un protector que busca el bienestar de su creación, siempre y cuando ésta siga el camino de la rectitud. Si analizamos la evolución de la palabra Dios en Europa, veremos que los cristianos también se sumaron a este hilo conductor. Aunque la doctrina de la Trinidad añade una capa de complejidad que judíos y musulmanes a menudo rechazan, la base sigue siendo la misma. Cuando un cristiano lee los Salmos, está recitando poemas escritos para Yahvé. Cuando un cristiano en un país árabe va a misa, usa la palabra Alá para rezar el Padre Nuestro. Esto nos muestra que, más allá de las fronteras religiosas, existe un sustrato común que une a casi la mitad de la población mundial bajo un mismo paraguas conceptual. Sin embargo, las instituciones religiosas han pasado siglos levantando muros. Los detalles sobre cómo rezar, qué días descansar o cómo interpretar ciertos versículos se han convertido en barreras que a veces parecen insalvables. La historia nos muestra que estas diferencias han sido utilizadas para justificar guerras y conquistas. Pero si quitamos las capas de política y las interpretaciones de los clérigos, volvemos a la esencia. Un hombre en el desierto, mirando las estrellas, y comprendiendo que hay algo mucho más grande que él mismo. Esa intuición original es la que dio origen a ambos nombres. La arqueología también ha aportado datos interesantes. En antiguas inscripciones encontradas en la península del Sinaí, se han hallado menciones a Yahvé, junto con otros dioses locales, lo que sugiere que en sus inicios, la comprensión de esta divinidad era parte de un ecosistema religioso más amplio que luego se fue purificando hacia el monoteísmo estricto. De forma similar, las inscripciones árabes preislámicas muestran cómo el término Alá se fue imponiendo sobre los nombres de otras deidades tribales hasta convertirse en el término absoluto. Esto nos indica que el concepto de Dios no apareció de la nada, sino que fue un proceso de refinamiento y reflexión a lo largo de los siglos. La literatura de ambos mundos refleja esta búsqueda. Los poetas sufíes del Islam escriben sobre la embriaguez del amor de Dios, en términos que recuerdan mucho a los profetas hebreos hablando de su pasión por Yahvé. Hay una mística compartida, una sensación de que el lenguaje humano se queda corto para describir la inmensidad de lo divino. Esta humildad ante lo inefable es quizás el punto de unión más fuerte entre un judío que estudia el Talmud y un musulmán que estudia el Corán. Ambos reconocen que, al final del día, están ante un misterio que no pueden controlar ni definir por completo. En el mundo académico, los historiadores de las religiones prefieren hablar del Dios de Abraham como una categoría que engloba a ambos. Sugieren que Yahweh y Alá son manifestaciones culturales de una misma evolución religiosa. Es como una lengua que se divide en dos dialectos diferentes. Con el tiempo,
Los hablantes de cada dialecto pueden tener dificultades para entenderse, pero si rastrean el origen de sus palabras, encontrarán que son las mismas. La diferencia radica en la experiencia histórica de cada grupo, uno marcado por el exilio, la resistencia y la supervivencia nacional, y el otro marcado por la expansión rápida, la creación de imperios y la búsqueda de una comunidad universal. Al observar los rituales de sacrificio, encontramos otro vínculo profundo. La historia de Abraham estando dispuesto a sacrificar a su hijo es central para ambos. Para los judíos, esto ocurrió con Isaac, y se celebra como una prueba de fe suprema que estableció el mérito de su pueblo. Para los musulmanes, el hijo era Ismael, y este evento se conmemora cada año en la festividad de Eid al-Adha. Es el mismo evento, la misma prueba y el mismo Dios que finalmente detiene la mano del Padre y provee un animal para el sacrificio. Este relato compartido es el corazón de la ética abrahámica, la idea de que la lealtad a la verdad divina está por encima de los lazos de sangre más queridos. A medida que avanzamos hacia el futuro, la pregunta sobre si son el mismo Dios cobra una relevancia nueva. En un mundo cada vez más globalizado, donde las personas de diferentes confesiones viven y trabajan juntas, entender estos hilos comunes es vital para la convivencia. Reconocer que Yahweh y Alá comparten un ADN espiritual no significa borrar las diferencias que hacen que cada religión sea única. Significa entender que las raíces de nuestra civilización están entrelazadas de una manera mucho más profunda de lo que solemos admitir. El arte también nos da pistas. En las sinagogas más antiguas, la ausencia de imágenes humanas refleja el mandamiento de Yahvé de no hacerse ídolos. En las mezquitas, esta misma prohibición se llevó a un nivel de perfección estética a través de la caligrafía y los patrones geométricos. Ambos espacios buscan crear una atmósfera de reverencia hacia lo invisible. No hay estatuas a las que besar los pies, hay palabras que leer y espacios vacíos que llenar con la presencia de la oración. Este rechazo a lo material para enfocarse en lo espiritual es una marca de identidad que separa radicalmente a estos dos grupos de las tradiciones paganas o de las religiones que utilizan imágenes para representar a sus dioses. Incluso en la forma de entender el tiempo, hay una conexión. Ambas religiones ven la historia como un camino con un principio y un fin. No creen en el ciclo eterno de reencarnaciones, sino en una vida única y una responsabilidad final ante el Creador. Tanto Yahvé como Alá son descritos como jueces que al final de los tiempos pondrán todas las cosas en su lugar. Esta visión lineal de la historia ha influido en cómo Occidente y el mundo islámico entienden el progreso, la justicia y el destino humano. Si caminamos por las calles de la ciudad vieja de Jerusalén, podemos sentir esta tensión y esta unión en cada esquina. El sonido de las campanas, el shofar y la llamada del muecín se mezclan en el aire. Es un lugar donde la historia de Yahvé y la historia de Alá están literalmente construidas una sobre otra, capa tras capa de piedra y oración. Para el visitante, puede parecer un lugar de conflicto eterno, pero para el observador atento, es un testimonio de cómo una sola idea sobre un Dios único ha logrado dominar la imaginación de la humanidad durante miles de años. Es fascinante pensar que, a pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, estos nombres siguen teniendo el poder de movilizar a multitudes. No son solo conceptos abstractos, son presencias vivas en la mente de los creyentes. Yahvé sigue siendo la roca de Israel, el símbolo de una supervivencia que desafía la lógica histórica. Alá sigue siendo la brújula de millones, desde las aldeas de Indonesia hasta las ciudades de Europa, proporcionando un sentido de orden y pertenencia en un mundo cambiante. Al final, la cuestión de si son el mismo Dios puede que no tenga una respuesta que satisfaga a todos. Para el historiador, la continuidad es evidente. Para el lingüista, las raíces son indiscutibles. Para el creyente, sin embargo, la exclusividad de su propia revelación a menudo pesa más que las similitudes externas. Pero lo que no se puede negar es que ambos caminos nacieron de la misma sed de trascendencia. Ambos intentan responder a las preguntas de por qué estamos aquí y cómo debemos vivir. Yahvé y Alá representan el esfuerzo humano por nombrar lo innombrable. Son el resultado de milenios de reflexión, de lucha y de fe. Quizás la mejor manera de entenderlos no sea comparándolos como si fueran personajes de un libro, sino viendo cómo transforman la vida de quienes los adoran. En los actos de caridad, en la búsqueda de la justicia y en el silencio de la oración, las diferencias entre los nombres parecen desvanecerse, dejando paso a esa intuición original que Abraham tuvo en el desierto, que por encima de nosotros, hay una unidad que todo lo sostiene. Esta historia nos enseña que, aunque las palabras cambien y los rituales evolucionen, el corazón de la búsqueda humana permanece constante. Los nombres Yahvé y Alá han viajado por continentes, han inspirado imperios y han consolado a los humildes. Son parte de una misma conversación que la humanidad ha estado teniendo consigo misma y con lo divino desde el principio de los tiempos.
Una conversación que, lejos de terminar, sigue vigente en cada rincón del planeta donde alguien levanta la vista al cielo y pronuncia una palabra de esperanza. El legado de estos dos nombres es inabarcable. Ha definido fronteras, ha dictado leyes y ha inspirado las obras de arte más sublimes de la historia. Pero más allá de la grandeza y el poder, su verdadera fuerza reside en lo cotidiano. En la madre que enseña a su hijo a ser honesto porque Dios lo ve. En el trabajador que se detiene un momento para agradecer por el pan diario. En esos pequeños gestos, la distinción entre Yahweh y Alá se vuelve secundaria frente a la realidad de una vida vivida con sentido y propósito. En última instancia, si son el mismo Dios es un misterio que cada uno debe resolver en su propio interior. La historia nos da las piezas del rompecabezas, pero la imagen final depende de nuestra perspectiva. Lo que es indudable es que estas dos visiones de lo sagrado han caminado de la mano a través de los siglos, a veces peleando, a veces abrazándose, pero siempre compartiendo el mismo suelo sagrado de la tradición abrahámica. El desierto donde todo comenzó sigue ahí. Y su mensaje de un solo Dios sigue resonando con la misma fuerza que el primer día. Mirando hacia atrás, vemos que la evolución de estos conceptos ha sido un viaje desde lo particular a lo universal. Yahvé comenzó como el Dios de un grupo de tribus y terminó influyendo en todo el pensamiento occidental. Alá comenzó en los oasis de Arabia, y se convirtió en una guía para una comunidad global que no conoce fronteras de raza o nación. Ambos han demostrado una capacidad asombrosa para adaptarse y sobrevivir, lo que sugiere que tocan algo muy profundo en la naturaleza humana. Al cerrar este análisis, nos queda la imagen de una raíz antigua que se divide en dos troncos poderosos. Cada tronco tiene sus propias ramas y sus propios frutos. Pero si bajamos a la tierra y excavamos con cuidado, encontramos que ambos se alimentan del mismo suelo. La historia de Yahvé y Alá no es la historia de dos enemigos, sino la historia de una familia dividida por el tiempo y la interpretación, pero unida por un origen común y una búsqueda incansable de la verdad única. Es una historia que todavía se está escribiendo. Cada día, en cada sinagoga y en cada mezquita, se añaden nuevas líneas a este relato milenario. Y mientras el hombre siga buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida, los nombres de Yahweh y Alá seguirán resonando, recordándonos aquel momento en que un hombre en el desierto decidió que el mundo no era un caos de muchos dioses, sino la obra de uno solo. Esa idea, simple y poderosa, es la que ha moldeado nuestro pasado y seguirá guiando nuestro futuro. La comprensión mutua entre estas dos tradiciones no es solo un ejercicio académico, es una necesidad para la paz mundial. Al reconocer los puntos de contacto, los relatos compartidos y la base ética común, se abre la posibilidad de un diálogo más profundo. No se trata de convencer al otro de que su nombre es el equivocado, sino de reconocer que ambos están intentando nombrar la misma inmensidad. En ese reconocimiento reside la posibilidad de superar los conflictos que durante tanto tiempo han oscurecido la esencia de su mensaje original. Finalmente, al reflexionar sobre Yahweh y Alá, nos damos cuenta de que estamos reflexionando sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de creer, de crear estructuras de significado y de buscar la conexión con algo que está más allá de nuestra comprensión física. Son el espejo de nuestras aspiraciones más nobles y de nuestras preguntas más profundas. En el gran tapiz de la historia humana, estos dos nombres son hilos dorados que, aunque sigan caminos diferentes, forman parte de un mismo diseño que intenta capturar la gloria de lo infinito.